Lo primero, pues nada, agradecer de nuevo a la fábrica y agradecer a todas esas personas que el otro día pues me mandaban WhatsApp y preguntando cuidando, o sea que está guay, preguntando por mi peque. Y nada, sale pedir disculpas, pero en realidad es que, bueno, en realidad la vida es así. Lo primero es lo primero y pasó esa historia, está bien. Así que nada, se ha quedado una brecha que recordaremos así como broma durante como el futuro, ¿no? Una charla de cuidado, pues va y se pega un chocazo. Entonces, nada, me han pedido que claro, para no estar a mitad, porque había gente que estaba otro día y hay gente que no, entonces queda así como un poco raro, pues repetirla. Voy a intentar no repetirla exactamente igual para que aquellas personas que estuvieran, pues tampoco, ¿no? Se desconecten en la primera parte, pero bueno, básicamente tampoco voy a innovar mucho más. Voy a respetar el esquema que tenía. Eso sí, sin juguetes, como ha dicho Ciro, porque aquí la gracia era ponerlo en una estantería y entonces me pareció un poco más raro aquí. Bueno, empezaba por el título de la charla, lo de cuidarnos para actuar para cuidarnos, porque veníamos haciendo referencia a algo que sí nos parece importante. Es decir, tradicionalmente en los movimientos sociales activistas, pues ha habido, lo pongo en pasado siendo generoso, ¿vale? Pero lo voy a decir en pasado, aunque siga habiendo, pues un descuidado absoluto hacia las personas. Digamos que nos centrábamos mucho en la acción, en hacer la revolución día a día y ser soldados de la revolución, por así decirlo, ¿no? Y mártires casi. Y eso pues provocaba que mucha gente se quedara por el camino y que no se le prestara atención al tema del, bueno, simplemente el cómo estamos, ¿no? A los sentimientos, a los cuidados. Porque casi que era una cuestión de debilidad y el que no pudiera, pues que no era ¿no? Era casi así, ¿no? Estoy resumiendo muy bruto, pero prácticamente era así, ¿eh? El que no podía seguir, o por presiones de más, pues que no valía para esto, no valía para transformar. Con lo cual se quedaba fuera. Hay un audio. Un ratito sola. Vale, y entonces, bueno, pues esto se ha ido transformando, es verdad, en una mayor preocupación hacia el tema de los cuidados. Por eso el tema de cuidarnos para actuar. Pero sin olvidar que también, ¿y por qué para actuar? Porque es verdad que seguimos con la idea de transformación, de realidad. O sea, nosotros cuando hablamos de esa historia de cuidarnos para actuar, me pone un poco aquí, estoy un poco incómodo, aquí, ahí va, pues es porque no se trata de cuidarnos en un acto ombliguista de qué bien estamos, hoy qué bien me siento, qué bien me cuido, y mientras yo esté bien, el mundo está bien, ¿no? Pues no es así solo. O sea, tú puedes estar muy bien, pero el mundo sigue fatal. Con lo cual eso no nos soluciona mucho. Es decir, está bien, hay grupos que se dedican a cuidarse y en una burbuja, digamos, no casi sin interaccionar con la realidad, o por lo menos con el afán de transformarla. Pero cuando nosotros hablamos de cuidado es porque hablamos de cuidado en grupos activistas que quieren transformar la realidad. Era un poco, por eso queríamos dejar claro el título, ¿no? El actuar para cuidarnos. También eso, cuidarnos para actuar es eso, pero también actuar para cuidarnos, porque los cuidados no nacen espontáneamente, o a alguna gente le nace más espontáneamente que a otras, efectivamente, pero estamos socializados en una sociedad, pues evidentemente competitiva, individualista, con lo cual hay que actuar, ¿no? Hay que actuar, hay que reflexionar, hay que ser consciente de dónde están los cuidados. Bueno, esa era la idea. El otro día ponía un ejemplo que nos servía para ilustrar esta idea y era, bueno, a lo mejor no es un ejemplo justo, ¿no? Y reconozco que no es un ejemplo justo, después me acordé, digo, joder, porque era un ejemplo sobre el MOD, ¿no? Que era un movimiento antimilitarista en el que yo estuve un poco tiempo en Cáceres. Digo no es injusto porque quizás era de los pocos movimientos masculinos, mayoritariamente, aunque había mujeres, en los cuales se hablaba de otra cosa que no fuera caza, fútbol, mujeres, motos, con lo cual ya era un grado más, pero eso no implicaba el hecho de cuidarnos, ¿no? Hablábamos de gente que hacía insumisión en los cuarteles, o sea, que iba a los cuarteles
y al cuartel y después no volvía, o sea, que eran desertores, con lo cual implicaba una carga muy bruta porque su destino eran las cárceles militares, pues imaginaros, ¿no? Ese caso en su visión y cómo en las reuniones que teníamos, que además nos reuníamos en un bar, pues como nunca en el punto del día, nunca había una pregunta del cómo estamos, cómo nos sentimos, tenemos miedo. Porque yo creo que, claro, tenía miedo yo, que yo no hacía insumisión, tenía miedo nada más que de la acción, yo me imagino a la persona que directamente sabía que iba a estar 2 años después en la cárcel militar, ¿no? Bueno, pues no se trataba de eso, ¿no? Entonces, de esa tradición venimos, y yo creo que la idea es ir cambiándola, ¿no? Entonces, para ello, había puesto como 10 puntitos, 10 puntos que nos pueden ayudar a estar mejor en los colectivos. Simplemente para indagar. Es verdad que una cosa es lo que yo diga aquí en el marco teórico y que casi seguro que todos nos reconocemos en él, decir, no, pues si nosotros también hacemos esto. No, pero claro, lo que yo interpelo es que lo llevemos a realidad real. O sea, si las que estamos escuchando, estamos en colectivo, lo repensemos y de verdad, ¿qué de verdad hay en eso, no? Y no, porque yo creo que desde ahí es donde podemos aprender, ¿no? Entonces, el primer punto, decíamos, era construir una organización interna con una estructura explícita y coherente con el discurso del colectivo. Ya presupongo que si venimos de colectivos sociales, movimientos sociales, instituciones, o sea, formados o no, o sea, con estatutos o no estatutos, da igual, redes o gente que tenga presidente, secretario, tesorero, aunque sea de forma decorativa. Entiendo que de ahí podemos rechazar de plano ese carácter jerárquico, ¿no? Una estructura jerarquizada, ¿no? En el que ese presidente o presidenta tenga de verdad, ¿no? El cargo, ¿no? Y decida, y una junta directiva que decida. Bueno, eso todavía se da, efectivamente, y mucho, ¿no? Pero progresivamente, por no caer en eso, tal vez en los movimientos sociales hemos pecado algunas veces de caer justo en lo contrario. Es decir, en no tener estructuras, en dejarlo todo nos reunimos, somos asamblearios y asamblearios, con lo cual no pasa nada, ¿no? Somos todos iguales y todo el mundo puede decir lo que quiera cuando quiera y aquí nadie se está prohibiendo nada a nadie, todas estas cosas, bueno, estas frases son muy repetidas de hecho, ¿no? Pero en realidad no es verdad, es decir, en realidad estamos socializados de diferentes maneras, tenemos una cultura diferente, es diferente ser hombre o mujer, en el sentido de que efectivamente los hombres acaparamos más las palabras, tenemos más poder, incluso aprovechamos esas estructuras no explícitas para seguir manteniendo el poder. Es decir, si no hacemos una estructura donde todo el mundo sepa a qué nos atenemos, una estructura horizontales, me refiero, pues al final las decisiones las siguen teniendo los mismos, las tareas se dividen de forma natural, entre comillas, o sea, la gente... Entonces eso hay que revisarlo, ¿no? Ya lo decía, esto viene de muy lejos, o sea, una feminista llamada Hope Freeman ya lo denunció lo que se decía la tiranía de la falta de estructura, ¿no? Donde se había dado cuenta que al final en los espacios de movimientos sociales donde no había estructura específica, pues al final se provocaba eso, que había gente que se aprovechaba, hábilmente aprovechaba, entre comillas, consciente o inconscientemente, pero bueno, el decir, es más fácil siempre detectar a un líder proclamado, decir, este es nuestro presidente o nuestro no sé cuánto, que a alguien que, digamos, se esconde bajo una apariencia horizontal, ¿no? Eso es la primera cuestión que tenemos que tener en cuenta para cuidar nuestra organización. La segunda cuestión era, pues, tener un buen clima, ¿no? Un buen clima a través del conocimiento, de la estima y de la confianza entre las personas. Y eso también lo veíamos que realmente una de las grandes penas que siempre hemos tenido en el colectivo, y por eso también nos dedicamos al tema de la facilitación de los grupos y al apoyo de los grupos, era que grandes ideas, grandes colectivos, con grandes ideas, con personas individualmente maravillosas, se iban al garete porque no cuidaban el conocimiento, la chisma y la confianza. Y era una pena decir, joder, pero si es que este proyecto es magnífico, si las personas individualmente son magníficas, tienen unos valores, pero esa interacción, como no se cuidaba,
normalmente había peleas, liderazgo, mala comunicación, y todo eso provocaba esos malos rollos, que al final un proyecto que socialmente a todos nos beneficiaba, pues se va al garete por eso, ¿no? Entonces, por eso también nosotras, pensábamos que ayudar en podemos aportar, digamos, desde el CALA esa facilitación, ¿no? Para regular conflictos y para detectar estas cuestiones y para mejorarlas, ¿no? Ponía el ejemplo el otro día que lo podemos coger con cualquier ejemplo, pero para que nos hiciéramos una idea, ¿no? Es decir, yo puedo tener unos valores claros, una idea, yo puedo decir, me puede encantar el teatro, ¿no? Yo digo, me apunto a un grupo de teatro porque el teatro es mi pasión, mi vida, y a través del teatro, y para ti incluso puede ser un teatro social, de teatro oprimida, de las oprimidas, bueno, puede ser bestial, pero ahora me encuentro que hay un directora un poco tiránico de estos ¿no? de látigo, ¿no? Que para sacar lo mejor de ti, pero pegando chillidos, o que haya rencilla entre los compañeros por una cosa o por otra, y al final una idea magnífica, ¿no? Que es hacer teatro social para... Al final uno termina no yendo, ¿no? Desvinculándose porque no está bien, no está a gusto, ¿no? Y muchas veces nos tenemos que preguntar eso, o sea, ¿por qué se va la gente o por qué nos vamos la gente de los colectivos, de los movimientos sociales? Puede ser tan fácil porque no estamos a gusto, porque no nos cuidan, porque no nos sentimos en un espacio seguro, con confianza, con una confianza, no es que digamos que todos somos tengo una confianza, pero un nivel de confianza, conocimiento y estima aceptable para que yo pueda sentirme en él, ¿no? Ponía el ejemplo contrario, es decir, puede ser que a ti, bueno, yo qué sé, ponía el ejemplo de un coro, a ti no te guste cantar o no eres muy bueno cantando, salvo en la ducha y poco más, que no te escucha nadie. Pero alguien llega y le dice, oye, venga, anímate, que hemos montado un coro, para engañarte te dice que vaya a cantar a la internacional, o chao, decir, venga, vale, voy a cantarlo con vosotros. Yo lo canto bien, no pasa nada. Y llegas allí y por lo que fuera, hay un ambiente espléndido, o sea, se cuida el clima, la gente te pregunta todos los días cómo está, oye, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Se dedica un tiempo específico a eso. Al final yo, que no era mi pasión, pero me siento a gusto, seguramente tendré más durabilidad, digamos, en ese proyecto, porque el clima del grupo es mejor. Por eso no vemos el clima del grupo, o sea, que está muy bien tener una idea muy clara, pero como vemos el clima del grupo, la gente se nos va, y si no hay gente, ¿cómo vamos a transformar la realidad, ¿no? Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y cuando hablo de cuidarlo, es cuidarlo de forma específica, ¿eh? O sea, yo no me creo, o sea, creo ciertamente, cuando se dice, bueno, es que hemos coincidido una gente, que aquí una magia, vale, esa magia es como el enamoramiento, ¿no? Dura lo que dura un poco, pero la magia aparece y desaparece. Si no se cuida, entonces hay que crear espacios formales dentro de nuestra asamblea, dentro de nuestras reuniones, dentro de nuestro trabajo, para cuidarnos, para saber cuál es el conocimiento, para conocernos más. No dejarlo solamente en los espacios informales, no dejarlo a la cervecita de después. Porque la cervecita de después lo puede tener alguna gente, otra gente no, otra gente es astemia y no puede aguantar al otro bebiendo 5 cervezas, otro se tiene que ir a casa porque tiene que cuidar de su abuela, de su hija. Es decir, vamos a crear espacios formales para eso. La tercera cuestión era abrirse a la hora de crear proyectos con todo el grupo. Más allá de la perogrullada esa que todo el mundo decimos, claro, pues somos abiertos, claro. Bueno, nos referimos que tenemos que atender que a la hora de crear, a la hora de tomar decisiones, hay diferentes ritmos, diferentes estilos. Hay gente que necesita su tiempo para pensar, necesita decir, bueno, espérate, acabo de recibir información, necesito procesarla, me la tengo que llevar a casa, la tengo que pensar un poco, la tengo que soñar 2 noches incluso, y a lo mejor la semana que viene vengo. Y hay gente que no, que es como, ¡pum!, ya, ¡bam! Se maneja muy bien en esos espacios cortos, ¿no? Improvisa muy bien en el caos. Bueno, pues hay que encontrar ese equilibrio entre esas dos partes, porque si nuestra cultura de grupo favorece a una de las dos tendencias, la otra parte no se sentirá cuidada, no se sentirá que cuentan con ella para tomar decisiones, Entonces, bueno, hay que al final no solo atender a las necesidades personales, sino esforzarnos por atender y compatibilizar las necesidades personales y las necesidades grupales, para que el desarrollo individual y el grupal vayan de la mano y crezcan ambos. Si alguno de los dos no está creciendo, eso no tiene muy buen puerto. Si yo estoy en un sitio donde el colectivo está creciendo a base de mí, a costa de mi esfuerzo, sacrificio, al final me termina quemando, lo que sea, y no será. Lo mismo, si yo estoy en un colectivo donde yo
voy creciendo, pero el colectivo va bajando, pues lo mismo tendrá mucho sentido. Me quedaré solo, pues, seguramente. Entonces hay que facilitar acuerdos para que todo el mundo vea, hay que tomar esos tipos de descansos, ¿no? Hay que marcar principios y fines de reuniones, ¿no? No se puede aquello de que el que tenga el culo más cuadrado gane, ¿no? O el que no tenga nadie que le espere en casa, no quede allí, ¿no? Bueno, el cuarto punto sería entrenar la comunicación no violenta y la empatía, ¿vale? Bueno, hay mucha literatura sobre esto, sobre la comunicación no violenta. Yo creo que es verdad que cada vez cuidamos más la comunicación no violenta, sobre todo la verbal, ¿vale? Cada vez, bueno, siendo también muy generosos, nos cuidamos más a la hora de expresar lo que queremos decir, pero muchas veces no cuidamos la no verbal, ¿no? Y muchas veces no cuidamos tampoco la paraverbal, ¿no? Muchas veces seguimos gritando, intentando un tono de convencer, ¿no? Y al final parece que el que más chilla es el que más razón tiene. Más chilla, no hace falta chillar mucho, o el más tajante, ¿no? Es el que más razón tiene. Bueno, si la razón fuera algo que tendríamos que buscar, que eso también lo ponemos en duda, ¿no? Entonces, ahora la comunicación es, al final, expresar con claridad ciertos sentimientos, ¿no? Desde el yo, sin el caer en el tú eres no sé cuánto, expresar mis necesidades, expresar mis deseos, expresar observaciones que tengo, peticiones, pero para ello evitando el uso del miedo, de la culpa, del victimismo, del reproche, de la acusación, de la coerción. Claro, yo digo esto y esto a nivel teórico todo el mundo dice, bueno, es que yo nunca uso el uso del miedo, ni el victimismo, ni el reproche, ¿no? Bueno, tendríamos que verlo porque todo esto es más sutil de lo que parece. Al final, vuelvo a decir, estamos socializados en una sociedad competitiva, nosotros no estamos al margen de ella, una sociedad violenta, con lo cual normalmente nuestra forma de comunicación será producto de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Con lo cual vamos por lo menos a observarnos, ¿no? ¿Qué tipo de comunicación vamos teniendo? El quinto punto, para favorecer, bueno, reflexionar sobre cómo se distribuye el poder dentro del colectivo, ¿vale? Reflexionar es el primer paso, evidentemente, no podemos quedar ahí, al menos vamos a reflexionar y después vamos a ver qué podemos hacer para actuar, ¿no? Pero no dar por supuesto, volviendo a lo que es el punto 1, que por el mero hecho de ser asamblearias y sentarnos en círculo, ¿vale? A 1,5 metros ahora con licencia de seguridad, pero en círculo, ya tomamos decisiones iguales y aquí todo el mundo es igual, desde que te sientas ahí. Dar por supuesto esto, dar por supuesto mucho. Ojalá que llegue un día que eso ocurra, pero ahora mismo la realidad no es esa. No es, porque hay que atender a cuestiones de género, hay que atender a cuestiones de procedencia, de experiencia dentro del colectivo, de experiencia fuera del colectivo. Bueno, todas estas cuestiones van dando bonus de poder, ¿no? La primer día Elena hizo la dinámica aquella de, bueno, vamos a darnos puntitos, ¿no? Por cada privilegio que tengamos. Bueno, pues esos privilegios, si los trasladamos a una asamblea y al sentarnos en círculo, pues nos damos cuenta que si uno empieza con un +7 y otro empieza con un -3, pues por mucho que estemos sentados en círculo, eso está ahí. Y cuando yo hablo, está ahí. Y si yo soy cisgénero, blanco, etc., etc., pues claro, pues mis puntos en la partida de cartas, yo tengo el as, tengo una buena partida de cartas, ¿no? Entonces, si eso lo obviamos, si eso es por casualidad, porque te tocan las cartas, que te tocan las cartas, porque te tocan las cartas, no por casualidad, es por un razonamiento, ¿no? Entonces hay que fijarse. ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué preguntas nos pueden ayudar para fijarnos en eso? Bueno, pues, por ejemplo, ¿cómo se ha tomado la toma de decisiones? Cualquiera, imaginaros, coge cualquier toma de decisiones, por pequeña que sea. ¿Cómo se ha tomado esa toma de decisiones? ¿En qué espacio? ¿Se ha tomado dentro de la asamblea? ¿Se ha ido cociendo un poquito antes de la asamblea, hablando con no sé cuánto, y la asamblea ya venía casi medio presentada? ¿Se ha cosido después, cuando yo me he ido y ahora resulta que el día siguiente, oye, pues si no quedamos en esto? No, ya, pero después hablamos y nos dimos cuenta que, ¿no? ¿Dónde están los espacios? ¿Quiénes han tomado decisiones? ¿Con cuánto tiempo, no? Desde que se presentó la historia y la decisión, ¿no? Y después, eso en eso. Y después también nos podemos fijar en la división de responsabilidades, ¿no? ¿Cuáles son las responsabilidades más visibles? ¿Cuáles son las que tienen más prestigio socialmente? Para el grupo también, ¿eh? No solamente socialmente, sino para el grupo. ¿Cuáles son las que dan cierto prestigio a hacer estas cuestiones, ¿no? Dentro del grupo. ¿Siempre recaen las mismas responsabilidades en las mismas personas? ¿O hay rotación, no? Bueno, todas estas cuestiones nos pueden ayudar
orientar hacia ver cómo está distribuido el poder en el grupo, ¿no? Nos puede dar pistas. Vale, voy por el 6. Yo creo que vamos bien de tiempo para después tener un ratito de charla. Bueno, el 6 se ha titulado como un poco evitar los juegos de poder y los comportamientos tóxicos. Esto tendría todo un debate, todas 3 horas más, ¿sabes? Pero bueno, es una cuestión de difícil resumen. Pero, bueno, hay 3 comportamientos básicos que entran en los juegos de poder, ¿vale? Lo voy a intentar ver si cómo lo consigo para que se entienda, si no lo sabéis ya, claro. Unos que están derivados de la salvación, ¿vale? La persona salvador, ¿vale? Y es la persona que se sacrifica, es decir, que dice hacer más de lo que le corresponda, que no deja hacer al otro las cosas, no delega, ¿no? Impelido por no se sabe qué fuerza, ¿no? Yo tengo que hacer porque yo, ¿no? Voy a salvar al colectivo. Ese papel, ¿no? Es que está excesivamente pendiente de todo, que es incapaz de delegar, que proyecta una imagen de incansable, ¿no? De siempre en esfuerzo, ¿no? Ese que cuando tú vas si tenemos una sede, siempre él ha sido el primero y siempre el último en irse, ¿no? Es como una cuestión así de, ¿no? Esa imagen de incansable fuerza y generosidad, ¿vale? Eso que al principio no lo identificamos como algo negativo, a la larga, incluso a la corta, sin apuradas, se puede convertir en un juego de poder y un comportamiento tóxico que tiene como otras 3 patas, ¿vale? La otra pata sería la del victimismo. Es decir, es aquella persona que reclama que la salven, que la sustituyan, que no asume sus responsabilidades, que tiene esa facilidad que se tiene de convertir las posibles soluciones en problemas, ¿no? O sea, tú das soluciones y siempre hay un problema en esa solución, ¿no? Bueno. Y la tercera pata, que normalmente puede ser la misma persona, que puede tomar los 3 caminos, es la persecución, culpabilización, ¿no? O sea, es la persona que culpabiliza al grupo o a parte de él, o por no salvarla, o por no dejarse salvar, o por no hacer lo suficiente por ella. O es aquellas frases que a lo mejor no se dicen, pero están debajo del discurso, con lo que yo he hecho por este grupo, ¿cómo me lo pagáis? Con las horas que yo he echado a esto, y ahora, bueno, ese sentir, ¿no? Digamos, que a lo mejor no está expresado tan claramente, pero que está muy por debajo de esas cuestiones, es ese papel, ¿no? Bueno, eso es muy resumido, necesitaría como mucho más tiempo, pero bueno, aparte de eso hay otros comportamientos tóxicos, ¿no? Ante los que debemos actuar, ¿no? Sobre todo se trata de aquellos comportamientos que rebajan o quitan importancia a lo que otra persona o una misma, ¿vale? O sea, tú también te puedes rebajar a ti, hace, siente, expresa, interpreta. Vamos por un ejemplo basado, esto totalmente, no lo sé si, vamos, quiero decir que no me he basado en nada, por imaginación. Un ejemplo. Imagina que aquí hay un debate que se dice, oye, mira, jornadas presenciales con COVID, ¿no? Jornadas presenciales sí, no, es que me apetece mucho tener jornadas, pues es que ves, no va. Y alguien expresa en el grupo, mira, persona A expresa, yo es que tengo miedo de hacer las jornadas presenciales porque puede haber contagio de COVID, porque además eso va a afectar negativamente a la imagen del colectivo de nuestro pueblo, porque si aquí resulta que de aquí sale un brote, de hecho, fíjate, esta gente que siempre igual, ¿no? Alguien está expresando en el grupo ese miedo. Respuesta a persona B, bueno, se ha exagerado, pero si además tenemos mascarilla, que eso no pasa nada, ¿no? El nada más, el A es muy largo, ¿no? Nada, ¿no? Si no, no tiene gracia, ¿no? Es como ¿no? Al final está rebajando, ¿no? Quitando la importancia a la que una persona está expresando un miedo, no está ni imponiendo su criterio, está expresando un miedo al grupo. Simplemente está diciendo, tengo miedo por esto, y con unas razones, ¿no? A partir de ahí habría que debatirlo. Si la primera respuesta es, venga, no seas exagerado, ¿vale? Desde el cariño incluso, que no estamos hablando de que esa persona le tenga ninguna inquina especial ni nada, sino lo que está haciendo es rebajar lo que tú sientes, ¿no? Bueno, pues eso hay que ir evitándolo, porque si no es difícilmente, ¿no? Estamos diciendo que la cultura de grupo lo que marca es que hay que ser valiente, entendido valentía por hacer eso o no. Bueno, yo ahí no me meto si hay que hacerlo o no hacerlo. La cuestión es que hay una persona en que no seguro no se ha sentido cuidada, ni escuchada, ni querida, cuando alguien le ha contestado así. Vale. El 7 sería expresar sentimientos positivos, y lo de positivo pongo entre comillas, ¿vale? Porque eso ya es una cuestión que ya prácticamente no usamos y estamos en proceso de cambio.
O sea, sentimientos que producen bienestar. Lo digo porque normalmente mucha literatura sobre sentimientos se divide en sentimientos positivos y negativos, cuando realmente hay pensamientos considerados tradicionalmente como negativos que gracias a ellos estamos aquí. Es decir, si la gente no se hubiera enfadado en algún momento de la historia, a lo mejor no conseguiríamos ciertas cuestiones, con lo cual parece que tiene rollo negativo, ¿no? Bueno, pero es verdad que al menos sí sentimientos que producen bienestar, ¿no? Porque cuando tú estás alegre, contento, tu cuerpo está bien, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues expresar sentimientos positivos o que producen bienestar en cualquiera de sus formas y grados en el grupo. Me explico. Es verdad que nos cuesta poco, relativamente poco, dar un like en las redes sociales, ¿no? O sea, aquí, ¡pum!, me gusta, me pongo un WhatsApp, una key, así, ¿no? Eso nos suele costar poco, pero nos cuesta mucho más en el cara a cara decirle a un compañero o compañera, oye, me encanta cómo lo has hecho. Joder, es que te ha salido la charla, pero vamos, flipante. O me encanta la propuesta que has dicho. Eso es raro, ¿no? Lo disfrazamos de broma, lo damos por supuesto, porque ya lo sabe, ¿no? Pero es complicado encontrarnos esa expresión, ¿no?, de sentimientos, ¿no? Y además, y esto además es una autocrítica también a los colectivos sociales, así, a los movimientos sociales, ¿no? Confundimos muchas veces nuestro inconformismo, nuestra gana de siempre ser mejor y de superarnos y demás, confundimos eso con atender muchas más veces a los peros que a lo que falta que a lo que nos gusta, ¿no? Como nunca va a estar 100%, porque nunca nos va a gustar, siempre somos muy críticos y como somos críticos por naturaleza, siempre estamos buscando el rollo, atendemos muchas veces malos, pero que a decir, joder, pero si ha sido estupendo, no ha sido una jornada magnífica, si es que han sido 5 días de ponencia espectaculares con gente que ha dicho un 20.000 cosas, pues seguramente le dedicaremos el 70 al 90% más a, pero es que no sé cuánto podía ser a otra hora, porque no sé qué. Joder, vamos a querernos, vamos a cuidarnos, es que eso también es cuidarse. O sea, dedicarle tiempo a qué bien ha salido, qué bien lo ha hecho, eso es quererse. Y eso no significa no ser crítico, que después también habrá un momento en el que tendremos que ver que, claro, por supuesto, va a mejorar, no vamos a quedar en la autocomplacencia de decir qué bien estamos todos. Pero lo digo porque normalmente caemos más lo otro. O solemos, ¿no? Solemos más caer en los peros, en lo que nos falta, está muy bien, pero si además hubieras dicho en no sé qué, ya vamos a ver quedarnos en lo otro, ¿vale? Y es normal, ¿eh? O sea, que así normal, entrecomillando la palabra es normal, porque a mí es normal, es muy así, ¿no? Había un tipo que se llama, vamos, había, no sé si vive o no, o hay, se llama Eric Bell, que hablaba de la economía de las caricias, ¿no? Caricia entendida como un amplio sentido de la palabra, ¿vale? No solo desde el punto de vista físico, no desde la caricia, sino caricia como cualquier muestra de afecto, ¿no?, hacia alguien, ¿no? Y decía que como economía capitalista en la que vivimos, las caricias se habían convertido también en esa economía del capitalismo, ¿no? Es decir, que tendemos a ahorrar caricias, a no decir lo bien que las has hecho a otros, ¿no? A no soltarlas, ¿no? Como si me gastara, ¿no? Como si tuviera un de estos de caricias aquí, si yo dijera mucho se me van a gastar, ¿no? Y entonces no quiero, ¿no? O como si al decirlo me quedara más débil o más pobre, ¿no? O sea, que no tengo caricia para darte, no sé, no tengo el bolsillo, no te puedo decir nada o bien, ¿no? Entonces lo vivimos siempre desde el punto de vista de la economía capitalista, también ese tema, ¿no? O muchas veces expresado como un puro intercambio, es decir, que es mejor que nada, claro, pero que solamente damos caricias cuando recibimos caricias, es decir, estamos en ese, si tú me dices que bien, pues tú dices, pues tú también que bien, ¿no? Entonces ahí sí, pero si así libremente nos cuesta mucho trabajo, de manera incondicional nos cuesta más, ¿no? Es decir, básicamente, por terminar este punto, el tema de expresar el aprecio en las relaciones de grupo es esencial para la construcción de un cuidado, de un clima, ¿no? El 8 sería la otra parte de la moneda, o sea, recibir bien los sentimientos positivos que producen bienestar que nos expresan, ¿vale? O sea, igual que lo damos, también tenemos que saber recibirlo. Ya que nos cuesta muchas veces, o sea, ya que hemos dicho que nos cuesta un montón expresarlo, pues ya que alguien te lo expresa y te lo dice, pues recibámoslo bien. Eso significa, ¿qué significa eso? Significa decir, no, y tú también, qué guapo eres, más guapo eres tú. No, nosotros si da igual, no estamos hablando de que, pues lo recibamos, ¿no?, sin más, sin tener que otra vez entrar en que, hoy me han dicho algo, pues yo tengo que soltar otra vez, ¿no? Para que, no, o no es para tanto, tampoco, no sabes, tampoco para tanto, ¿no? Que lo estamos desvalorizando, ¿no? Porque parece que no podemos decir con un simple gracias. Pues gracias, oye, te han dicho algo que bien, pues perfectamente, ¿no?
Y eso es muy útil para el cuidado del grupo, ¿no? Porque sabemos que si expresamos y recibimos adecuadamente, pues vamos bien. O sea, hay que aprender a disfrutar del elogio, ¿vale? Que eso parece estar mal visto, ¿no? Porque disfrutar del elogio es como, parece vanidad, ¿no? Pero bueno, si alguien te elogia, sabrá por qué, por lo que sea, basado en hechos, no basado en lo que sea, pues vamos a recibirlo bien, ¿no? Sin rebajarlo, ¿no? No tiene que relacionarse con la vanidad ni tiene que ser necesariamente respondido por otro. El penúltimo, el 9. Ahora sería expresar los sentimientos que producen malestar, los mal llamados negativos, ¿no? Sin juicios, sin interpretaciones y sin culpabilizaciones. A ver, es verdad que estamos quizás más habituados a expresar ese tipo de sentimientos, entre comillas negativos, pero no quiere decir que por eso lo usemos con formas correctas, ¿no? De hecho, lo más habitual es que no sea así. Sí, que cuando tengamos un sentimiento que no nos gusta, no solemos expresarlo bien, ¿vale? Aprender a hablar desde el yo me siento así, más desde que tú eres tal y es que tú de hecho y es que tú siempre quieres llevarte el gato al agua y es que, bueno, ¿vale? O sea, aprender desde el yo me siento mal cuando tomaste esta decisión, ¿vale? Eso facilita mucho, ¿no? Es un aprendizaje que se tiene que dar en los grupos, ¿no? Todo esto, la verdad, que es muy difícil explicitarlo muy resumidamente, ¿vale? Teniendo en cuenta que quiero terminar dentro de 5 minutos. Pero los sentimientos mal expresados es una forma muy habitual de no cuidarnos en los grupos, ¿vale? Como también creer que, por no decir, o sea, que vamos a evitar conflictos no diciéndolo, ¿vale? Y eso también está demostrado que no, porque lo que hacemos es acumular, ¿no? Sentimientos que no nos producen bien. Entonces, por no crear, por la falsa creencia de que no expresándolo evitamos los conflictos, muchas veces nos lo tragamos. Y después, el día menos pensado, cuando alguien me pise el dedo meñique sin querer, pues salto y le digo del dedo meñique y lo le digo de 3 meses pasado. Entonces, claro, eso pues deteriora el clima, la comunicación, es decir, hay que pensar que el clima de comunicación ya está deteriorado. O sea, la idea de no voy a decirlo porque va a ocurrir un conflicto, eso ya, si ya pienso eso, es que el clima del grupo ya está deteriorado. Es decir, que es que no hay una confianza, no hay un espacio para que yo, cuando esté mal, pueda sentirlo en el grupo. Con lo cual, ojito a eso, ¿no? Así que más vale afrontarlo con tiempo y pensado que después en algún resorte que te salga, ¿no? El último, el 10, y quizás el más complicado de explicar, porque esto necesita toda una historia. Pero bueno, sería un poco el compartir intuiciones o fantasías, que también llamamos nosotros, discrepancias, necesidades, deseos, críticas. Todo eso hay que tener un espacio específico para compartir eso en los grupos. Ya digo, esto requiere mucho más explicación, ¿vale? Lo de compartir intuiciones, discrepancias, necesidades, deseos, críticas, pero son imprescindibles. O sea, abrir la posibilidad de contrastar si una intuición sobre acerca de algo es acertada o no y que el grupo me responda. Es decir, volviendo al ejemplo de antes, es decir, vamos a hacer estas jornadas presenciales, no hacerlas presenciales está implicando, creo que para mí intuyo que el grupo lo que está queriendo decir es que eso, no tenemos valentía, ¿no? O estamos siguiendo los dictados sociales, que lo que todo el mundo hace, ¿no? Es decir, ¿esto es así? ¿Esta intuición puede ir por ahí? Bueno, pues refrendarla al grupo sería muy interesante, ¿no? Exponer las discrepancias, ¿no? Que haya. Valorar la entidad de los desacuerdos. ¿Dónde está el desacuerdo que tenemos realmente, no? Esto no es una pelea de gallitos, ¿no? Además muy masculino, ¿no? A ver quién se lleva el gato de agua, ¿no? Sino, vamos a exponer dónde está el desacuerdo, y dónde están las posibles líneas de acuerdo, ¿no? Diferenciar necesidades y deseos, que son cosas diferentes y muchas veces las mezclamos. O sea, la necesidad viene más ligado a lo pasado, ¿no? A un análisis, ¿no? Precedente. El deseo es más subjetivo, conlleva más una cuestión de acción, ¿no? De energía, ¿no? Desearía, que motivadora. Usar la crítica para el apoyo mutuo, eso es más complicado, ¿vale? Se puede entender, sobre todo en cuestiones de colegas, ¿no? O sea, si yo te digo a alguien, oye, tienes un moco aquí, ¿no? A tu colega, oye, tienes un moco aquí. Joder, yo te lo digo diciendo que eres un guarro, un cerdo, no te lavas, ni nada de eso. Estoy diciendo que yo no me lavo, que yo no... No estoy diciendo eso, estoy diciendo, joder, que mismo a ti te preocupa, ¿no? Que tienes un moco aquí, yo te lo digo para que tú me... O sea, quiero decir, construyendo, apoyándote, ¿no?
para que veáis eso. Claro, si yo te le digo en medio de un grupo, con gracia, humor, no sé cuánto, lo que estoy es ridiculizando y demás, ¿no? O sea, fijaros cómo realmente la crítica debe servir para apoyarnos, ¿no? Para apoyar la relación interpersonal, el conocimiento, el aprecio. Bueno, y tiene que usarse para apoyar, no para vencer, ni para convencer, ni para desahogarme, ni para ridiculizar, pero tiene que estar presente en el grupo, ¿vale? Y todo esto forma parte de una relación sana y de cuidar y de cuidarnos. Bueno, estos han sido los 10 puntos, ¿vale? Me queda un minuto. Es verdad que cada 10 puntos se abre todo más caminos, esta conversación interminable, abre caminos y lleva más caminos, pero la idea, todas las que tenemos que quedarnos quizás, o lo que quería deciros en estos 40 minutos, es que la perspectiva que tenemos es que hay que cuidarse para actuar, para hacer cosas, pero tenemos que actuar también para cuidarnos, porque las cuestiones no vienen de forma natural, ¿vale? Es decir, vivimos en un ambiente hostil para los cuidados, hay que reconocerlo, o sea, el ambiente nos ayuda para cuidarse y para que nos cuidemos, ¿no? Y continuamente estamos respirando oxígeno patriarcal, oxígeno capitalista. Entonces, igual que respiramos sin darnos cuenta, no somos conscientes, vivimos que estamos respirando, ¿no? A lo mejor hay que pararse, ¿no? Lo que pedimos es que pararse, ¿no? Y saber qué es lo que estamos respirando, ¿no? Y repensar y resentirnos. Y solo desde esa toma de conciencia, un poco de dónde podemos ir avanzando en esos cuidados, es donde yo creo que está la historia, ¿no? Es decir, sin cuidado, y también creo que lo decía Elena el primer día, sin cuidado no habríamos existido. O sea, eso no es, el ser humano no es así porque así. O sea, si no nos hubieran cuidado, nosotros no estaríamos aquí sentados y sentadas. No existiríamos. Así que sin cuidado no puede haber revolución. Básicamente, eso sería la cuestión. Bueno, pues amigos, amigas, yo hasta aquí podría enrollarme mucho más, pero bueno, he intentado ser lo más preciso, concreto. No sé cómo hacemos, si alguien quiere hablar aquí, allí. Aquí tengo al presentador del programa. Hoy voy a evitar ser el presentador del programa. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, compañeras. Yo sí. Juanmi tiene una pregunta, está cortando cebolla para la comida de hoy. O sea, al final, el punto número 9, o sea, el punto número 9, sí, bien te has quedado. ¿Cómo recomienda que actúe una comunidad para llevarlo a cabo? Pues lo primero que tiene que haber es que tenga un espacio formal. Siempre lo digo. O sea, dedicarle, si por ejemplo vamos a evaluar, bueno, primero hay que evaluar, que eso tampoco lo hacemos mayoría de las veces, pero bueno, una vez que evaluemos y como nos hemos acostumbrado en un grupo, por ejemplo, a evaluar, digo, por ese ejemplo, hay que dejar un espacio para la expresión pura de sentimientos. Esos sentimientos pueden ser de mucho tipo, puede ser me he sentido mal en este momento por esto, pero también puede venir acompañado de una crítica. O sea, hay herramientas que hay que aprender para que realmente la crítica sincera, honestamente, 100%, y eso es un trabajo individual y grupal, las dos cosas, no vale solamente uno, sea con el único fin de mejorarnos. El único fin. Si hay otro fin, que es, joder, qué bien, qué guay, cómo voy a dar mi speech, va a ser brutal, qué bien va a quedar, se va a enterar que no sé cuánto, que tú no lo tienes aquí, o sea, que tienes que pensarlo bien y repensar si estás haciendo eso, entonces estamos haciendo una crítica con otro objetivo totalmente diferente, que no es el de mejorarnos. Y vuelvo a decir, a nivel teórico, seguro que todos estamos de acuerdo con eso. A nivel real, claro, tendríamos que verlo, analizarlo y decir, yo he dicho esto, ¿cómo lo he dicho? ¿Lo podría haber dicho mejor o no? Eso significa no decirla. Eso significa decirla, pero pensando en cuál es el objetivo último. El objetivo último es que este colectivo sea mejor y yo sea mejor. Ese es el objetivo último. Si por ahí se despista algo, entonces habrá que verlo. Incluso si alguien se siente mal, o sea, si yo lo digo las cosas bien, hombre, hay gente rara, para todas las cosas y es muy difícil. Y hay gente que puede decir, yo me sentí fatal. Bueno, joder, pues si yo no te he dicho a ti nada, yo estoy hablando de mis sentimientos. Pero bueno, quiero decir, así en rasgos generales, un termómetro muy bueno es si alguna vez te han dicho a ti una crítica, ¿no?, de algo que tú has hecho,
analizarla si realmente tú estás enfadado porque, joder, pues podrías hacerlo hecho mejor o por la forma que te lo han dicho. Si tú estás enfadado por la forma que te lo han dicho, entonces se puede mejorar algo. Si realmente es que tú, verdad, yo podría haberlo hecho mejor simplemente por el hecho en sí, pero además, sigo hablando de Siro, me hace una crítica y yo después puedo hablar totalmente después con Siro, absolutamente normal, seguramente lo habrá hecho muy bien. Que creo que llevamos muy arraigado el sentimiento cuando nos dice algo que no nos gusta de ataque. Sí, claro. Y de excusa y de no reconocer. Igual que no apreciamos las cosas cuando nos dicen positivo. Somos, para una imagen gráfica, somos como la pelota de ping-pong. O sea, la pelota de ping-pong puede ser guay, pero tú la rechazas. O la pelota de ping-pong también puede ser chunga, pero tú la rechazas. Es verdad que todas sabemos que es un acto reflejo, culturalmente hemos aprendido. Con lo cual, culturalmente podemos aprenderlo, tan fácil como es. Porque sabemos también, y a todas nos ha pasado, que cuando llegamos a casa decimos, hostia, pues mejor algo de razón llegado. O a lo mejor puedo hacerlo así, a ver si la próxima vez... ¿Qué pasa? Que mostrar, es decir, joder, pues sí, es verdad. Ahí quizá lo podría haber hecho bien, mejor, o vale, o no sé cuánto. Y hacerlo así parece que demuestra debilidad. Cuando, si tú lo escucharas en eso en alguien, seguramente no lo verías como una persona débil. Le dirías, hostia, que santas ovarios tiene esa persona, o que, oye, que para decir eso, ¿no? Para reconocerlo, admitirlo y ver que, bueno, que, ¿no? Puede ser más un carácter desde lo individual que desde lo grupal. Están las dos cosas unidas. O sea, es verdad que hay un trabajo personal que tenemos que hacer cada una y cada uno, pero hay una cultura de grupo que facilita o perjudica eso. Esa es la cuestión. Si tenemos una cultura de grupo en donde las críticas son bienvenidas, donde hay espacios formales, donde no está la barra diciendo hay que ver lo que ha dicho la asamblea, sino que lo ponemos ahí, todo será más fácil. Entonces hay cosas que favorecen y hay cosas que perjudican. Tenemos que ver, el grupo tiene que hacer cuestiones que favorezcan. Y después también está el trabajo de cada uno, claro, efectivamente. Pero si no lo favorece, si yo no tengo espacio, es cuando dice, ¿y yo cuándo voy a decir esto? Si tú te has preguntado en la asamblea después, joder, yo tengo que decir una cosa, pero no sé en qué momento decirlo porque no encaja, es que estamos montando algo mal. Porque... ¿Podría entonces ser que deberíamos tener una asamblea para sentimientos y otra asamblea para organización? No, simplemente tendríamos que saber en qué punto estamos. Y puede ser una asamblea que le puede dedicar un espacio para sentimientos y una asamblea le puede dedicarse para tomar decisiones. Le puede dedicar... Ahora, tenemos que saber en qué punto estamos y no mezclarlo, que es lo más importante. Si ahora estamos en sentimiento, ahora no estamos tomando decisiones, estamos en sentimiento y vamos a respetar eso. Porque es muy diferente tomar decisiones, existe más interpelación, existe, bueno, canalizar un sentimiento. Difícilmente te puedo cortar. Si tú estás por un sentimiento y difícilmente me puedo ofender. Si tú es un sentimiento... ¿Cómo te vas a sentir mal? Joder, pues si me siento mal, ¿cómo vas a decir tú cómo me tengo que sentir yo? ¿Sabes? O sea, ¿no? Entonces, claro, tú no puedes hacerlo así. Nosotras, por ejemplo, ya lo tenemos ya incorporado ya de serie en el colectivo, pero nuestras asambleas anuales, que son como 4, ¿no? Gordas, así grandes, de todo el colectivo, la primera mañana o tarde, dependiendo del hecho, enteras, o sea, las primeras 4 horas son exclusivamente para hablar cómo hemos venido, cómo estamos. Pero no solamente con el colectivo, sino en mi vida, porque así te voy a entender mucho más. O sea, si tú vas a hablar desde ahí y decís, joder, que está normal que hable desde ahí. Si yo no sé nada de cómo está ni de cómo ves eso, pues no voy a tener claves para interpretar desde dónde estás hablando. Si yo sé que a ti esto te está afectando, o llevas una época por esto, pues yo entenderé. Eso significa ni que te da razón, ni que hay por... No, significa que entenderé exclusivamente de dónde estás hablando. No hace falta dividirlo. Es más, yo creo que tampoco se aconseja, bueno, a lo mejor sí, en algunos momentos a lo mejor decir, mira, solamente hoy vamos a hablar de cómo nos sentimos. Si hay cosas, ¿no? Así como que se sale un poquito de la norma. Lo lógico sería... ¿Qué? Pero lo más lógico sería integrarlo naturalmente. O sea, que parte de la asamblea y no verlo como una pérdida de tiempo. Nosotros igual, nosotros las reuniones de coordinación de los lunes, el primer punto es cómo estamos. Y hay veces que dice, bien, gracias, porque no quieres hablar más y ya está. Y no pasa nada. Y hay alguien que dice, joder, pues ¿qué me ha pasado? Esto, que este otro día, que Frida se me cayó, me echó la leche, qué momento más no sé cuál. Y quieres expresarlo y contarlo. Y a lo mejor tiene la asamblea y termina diciendo, ya está. No hace falta ni que me diga la gente, no pasa nada. Si yo ya sé que no pasa nada, no hace falta que me lo digas tú. Si yo sé que no me va a pegar lo de la fábrica por eso, ni nadie me va a decir, ay, qué cabrón. Yo sé. O sea, quiero decir, pero yo necesito a lo mejor ese espacio para contarlo y el grupo me lo cede, ya está, sin decir,
No, de tiempo, ¿eh? O sea, no me lo dicen así, pero están ahí como... ¿Y cuántos puntos son, dice lo que quedan? ¿Vale? Que son formas sutiles como para decir, chacho, vamos al rollo que esto Ahí viene no... otra pregunta. Cuando participan individuos que vienen a proyectos concretos y no mezclan su vida personal en el espacio porque no conviven, también, o sea, ¿cómo hay un punto intermedio? O sea, obliga, o sea, o no es obligar, o sea, como si un individuo dentro de ese colectivo no quiere hacer ese ejercicio porque lo ve innecesario, porque no quiere estar sintiéndose afectado por el convivir y es nada más que viene a lo específico del proyecto. O sea, sin más. Lo que no podemos decirle a nadie que cuente más de lo que no quiere. Ni crear condiciones en plan, hecho como las lámparas hechas de los policías, pues confiésalo todo, ¿no? Tú puedes contar lo que quieras, además estás en tu derecho de compartir con el grupo lo que quieras, en el nivel de confianza que quieras. Eso está claro. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que tú al menos tienes que escuchar y ser partícipe de un espacio en el que se permite eso. ¿Que a lo mejor tardarás 2 años en hacerlo? Bueno, hay gente que se abre más, hay gente que cuenta todo, pero eso como toda la vida. Hay gente que no le importa contar todo, hay gente que le importa contar menos. Ahora, ¿cuál es lo importante en ese grupo? Que haya el espacio. Eso es lo que tiene que hacer el grupo. Después la persona lo aprovechará o no lo aprovechará. Mientras no lo ridiculice, no lo... Está, pues tú tienes ese espacio. Que tú no quieres contar, que tú tienes éxito todos los lunes, bien, gracias. Eso también nos pasa, ¿no? Gente que llega nueva y dice, ¡ay, qué movida! Claro, vosotros que conocéis de toda la vida, yo voy a contar aquí milonga. Pues ya está, no pasa nada. Tú sabiendo además que esta otra persona también decidirá si quieres contarlo con otra persona que ha llegado o no. O sea, ya ahí tú estás ahí, ¿eh? Y nosotros teníamos casi uno que llevaba, pues eso, que podía estar, pues 2 primeros meses, bien, gracias. Y ya está, no pasa nada. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Ya está. Sí, porque algo que comentaba, con lo que se comentaba también con Elena. No sé si las que estáis ahí, digo, porque si no al final vamos a crear aquí un debate. Que hasta ¿Podéis poner algo o no sé? Podéis levantar la mano y preguntar. Mati. Bueno, ya está, yo me callo. Que hasta qué punto puede ser vulnerable, sentirse vulnerable la persona que no tiene esa dinámica. Es que yo vuelvo a la respuesta que dieron, es que eso no es vulnerabilidad. ¿Tú entiendes eso? Vulnerabilidad, pues mal andamos, porque vulnerable es... O sea, sentirse vulnerable no es expresar tus sentimientos, eso no es un síntoma de vulnerabilidad, eso no han engañado. Eso es como cuando le dices a los profes, no llegan, ¿no? Que también trabajo con un profe a otro. Tú cuando entras ahí, mano dura, ¿eh? Que tú le das el brazo y te cogen el hombro. ¿No? Ese rollo de hay que estar como si fuera un escudo, ¿no? No, está. Tú le puedes decir a los chavales, oye, estoy mal, estoy triste, y no pasa nada, y eso no es vulnerable, los chavales hacen un clic. Digo, por ejemplo, ese, ¿no? De los profes. ¿Irene? Sí, ¿me oís bien? Sí. Vale, yo quería preguntar porque, bueno, ahora mismo estoy en proceso de ser facilitadora también, entre otras cosas. Y algo que me he preguntado mucho este tiempo y también con mis compañeras que estamos formándonos en esto era cómo se trabaja un espacio seguro o cómo se trabaja una dinámica de grupo, sea para ti, tu propio grupo o para otro al que no perteneces en el entorno digital, ¿no? Porque antes hablabais, por ejemplo, de la asamblea, círculo, bla, bla. Ahora aquí ni círculo ni nada. Es cierto que todos estamos en primera fila, por así decirlo, pero depende de cuánta gente haya, pues tampoco, ahora mismo somos aquí 8, ¿no? Y 8 nos podemos ver, pero si somos 20, yo tengo 10 personas en esta pantalla y otras 10 las tengo que darle una flecha para verles la cara, ¿no? Igual otras no tienen cámara o no se pueden conectar o lo que sea. Entonces, un poco como desde el colectivo Cala, tanto para vuestro propio colectivo como para, entiendo que habréis seguido trabajando y acompañando a otros colectivos, ¿cómo habéis un poco gestionado o cómo estáis trabajando y si están surgiendo nuevas herramientas que utilizar en este nuevo contexto que desde luego pues ha venido para quedarse al menos bastante tiempo, ¿no? Antes hablabas también de cómo si nos juntamos un día, una jornada, 12 horas, pues las primeras 4 son para contarnos qué tal. Pero claro, conectarte 12 horas a una pantalla pues desgasta, no paras a comer, no sé qué, y los tiempos son otros, ¿no? Entonces un poco cómo vosotros estáis
¿cómo estáis gestionándolo? ¿Y qué nuevas cosas surgen? Igual es muy melón, pero bueno. Sí, es un melón. Mira, se lo digo a la fábrica que haga la próxima jornada sobre eso. Cómo cuidarse en tiempos de pandemia y digitalmente. Bueno, voy a intentar, a ver. La pregunta depende de muchas cuestiones, claro. La primera básica es si ese grupo online se conoce previamente o no se conoce previamente. Claro, eso es lo primero. O sea, si tiene una trayectoria, o sea, si somos nosotros, el grupo Cala, que nos conocemos, bueno, pues efectivamente las limitaciones son menores porque nos conocemos. Si no nos conocemos, las limitaciones son mayores. Eso es lo primero a la hora de crear ese clima. Efectivamente, si vamos a trabajar temas de sentimiento, tendríamos que estar, salvo excepciones muy puntuales, en igualdad de condiciones. Es decir, todo el mundo tenemos que tener la cámara encendida, ¿vale? No nos vale, a no ser que sea un problema técnico, ¿vale? Entonces se solucionaría y no pasa nada, pero está claro que la imagen de la gente es fundamental, ¿no? La cara es fundamental a la hora de hablar. Después está ocurriendo una cosa que estamos reflexionando ahora. De esta forma digo que es un melón porque ahora mismo estamos hablando de ello, o sea, estamos ahora en eso. Pero nos está pasando una cosa muy curiosa ahora. Y es que, curiosamente, cuando hablamos de sentimiento online, de los grupos que nos conocemos, curiosamente lo hacemos desde nuestra casa, que es un espacio seguro. Y mucha gente habla más de sentimientos ahí que en una reunión. Es curioso porque al final tú estás en tu casa y como estás en tu casa y nadie va a salir de la pantalla, hasta ahora, en el 2020, lo mismo en el 2040, sí, pues tú te sientes como más suelto y nos hemos encontrado en grupos donde la gente al revés, o sea, como parecía que a priori tú dices, joder, los online es más frío, pero ahora resulta que como la gente está en su casa, en el salón de su casa, pues se suelta más, porque puedes hacer así, clac, cierro la pantalla y sigo en el salón de mi casa. No estoy tan expuesto, fijarse, ¿no? Es que mentalmente, al final trabajamos una realidad paralela. Lo online te provoca que yo estoy en mi casa y estoy en una reunión con 20 personas. Claro, la realidad paralela va y entra y sale, como el otro día con mi hija, claro, entra y sale, porque estamos en dos espacios a la vez. Nuestro cerebro está en dos espacios. Está en un espacio casa tuya y está en un espacio reunión virtual que si te concentras mucho, parece que estás dentro, ¿no? Entonces eso es muy curioso y eso hay que trabajarlo, ¿eh? No sé todavía, no sabemos todavía el cómo, pero hay que trabajarlo y si nos estamos dando cuenta. Y después sí hay herramientas, sí hay herramientas y hay diferencias. No sé, yo te puedo poner el ejemplo medio último, que más que de una asamblea era de un curso, pero al final está facilitando un grupo, ¿vale? Básicamente, un curso de un máster de universidad, ¿vale? En que el alumnado yo compartía profesorado con otro profesor, ¿no? Y fue la pandemia justo, fue en abril, la segunda semana, creo, de la pandemia, y iban haciendo el máster, digamos, desde septiembre, ¿no? Y nosotros cogimos en abril o mayo. Bueno, pues la primera actividad del máster de ellos era decirnos cómo estaban viviendo el confinamiento y una canción que le estaba motivando estos días, online. Y ya está, hicimos una playlist con las canciones de cada uno. Digo por la evaluación final, más allá de que le gustara o no le gustara el curso, que eso no vamos a entrar, la evaluación se centró sobre todo en que había sido, desde septiembre, las únicas personas que le habían preguntado cómo estaban y sobre todo en esta época, cómo estaban viviendo eso, porque hay gente que tenía que compartir el internet con no sé quién. Bueno, es decir, que al final el clima, o sea, la facilitación de que la gente se exprese el clima, lo puede favorecer de una manera u otra. Hay que encontrar estrategias, claro, pero hay que hacerlas así. Le damos no sé, bueno, ya te digo, es un melón que estamos abriendo, o sea, que tampoco hay muchas cosas. Pasa palabra. Muchas cosas por resolver. Blanca quería hablar. Sí, y Mati también. Vale, yo no. Son las 1:05, ¿vale? Lo digo porque tampoco quiero yo comerme el tiempo de otra cosa. Gracias por el agua. Mati. Actívate el audio. Ahí está, gracias. ¿Me oís? Sí. Vale, que estoy con los cascos, que hay aquí jaleo y no sé si se escucha bien o no. Nada, que muchas gracias lo primero, que me aporta muchas ideas, ¿no? Para donde yo estoy. Yo estoy en una organización social que sí que es vertical, ¿no? Que vive en el mundo de las subvenciones
Y yo he intentado durante mucho tiempo como introducir los cuidados y el tema de generar un espacio específico, estructurado, para que esos cuidados pudieran incorporarse dentro del ritmo de trabajo, ¿no? Lo que pasa que me surge la duda de cómo en este tiempo estructurado se pueden incorporar los distintos ritmos cuando nos movemos en un mundo que es, concretamente desde mi realidad, que es muy atroz, que es muy capitalista, que es muy patriarcal, que es muy de funcionar en un ritmo concreto, que es el de ir rápido, el de resolver, sin perder de vista, o sea, cómo meter los cuidados, pero seguir respondiendo a la realidad en la que nos movemos, que nos implica ir a una velocidad frenética. Eso por un lado. Y cómo se puede gestionar bien cuando se establecen acuerdos de cuidados o estructuras de cuidados que luego no se respetan o no se cumplen. Como las dos dudas así que me surgen a mí. No sé si es, o sea, que vamos mal de tiempo, igual. Bueno, de hecho, porque también, claro, dependiendo ya, como la respuesta de antes, depende de muchas cuestiones. Pero bueno, ¿cómo se respetan los ritmos haciéndolo? Es que no hay otra. Quiero decir, incluso para aquella persona que tenga la eficacia como bandera, hasta ante esa tengo yo un argumento. ¿Vale? Quiero decir, porque vas a ser más eficaz si nos cuidamos. Si quieres eficacia, que yo la dejo ahí como en un plano, pero hasta esa persona, quiere decir, que necesita... Lo que está claro es que si nosotros tenemos una gestión social, igual que sea vertical o horizontal, pero con una idea de transformación de la realidad del mundo para un mundo mejor, me imagino que eso sí lo compartimos. ¿Cómo diablo vamos a hacer un mundo mejor? Repitiendo los mismos esquemas de cuidado que el G8. Yo no me veo el G8 riéndose allí diciendo, oye, Merkel, ¿tú cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Cómo has venido hoy? ¿Está bien? No, entonces, ¿qué estamos haciendo? Repitiendo el mismo esquema de no cuidado que el G8, por ser bruto. Es decir, pues si queremos cambiar el mundo y usamos los mismos formatos, mal vamos. Para cambiar el mundo solamente hay que tener unas ideas buenas, sino también unas prácticas cotidianas buenas. Y una práctica de cotidiana implica los cuidados. Si no, no estamos cambiando el mundo, ¿vale? Estamos reproduciendo y estamos dejándonos llevar por esa vorágine de subversión eficaz y que entrega esto, no sé cuánto, porque eso va lo primero. Y al final lo urgente, como siempre decimos, es como lo importante. Y eso puede pasar algún momento. Y a todos nos pasa, ¿eh? Nadie está exento de eso. A nosotros también nos pasa. Pero hay que saber parar. ¿Y cuándo hay que saber parar? ¿Por qué hay que saber parar? Hay que crear unas estructuras que sean inamovibles, unas rituales inamovibles. Es decir, si yo tengo una hora a la semana para dedicar a los cuidados y en la asamblea, pues la respetamos, salga el sol por donde salga, ¿vale? Pero para eso hay que crearlo previamente. Y en lo segundo, si hay una estructura de cuidado y no se respetan, pues efectivamente hay un espacio de evaluación. De evaluación, nada más. Es decir, ¿por qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esto? Si hay intuiciones, porque imagínate que tú eres la afectada de tu intuición, pues presión de intuición, yo intuyo que eso no está haciendo porque a lo mejor no es importante, o decimos, o sea, a ver, decir que no es importante, políticamente incorrecto, ¿no? Porque todo el mundo habla del cuidado, el centro de la vida, pero en la práctica no lo llevamos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente por serlo, intentar resumirlo. Blanca. ¿Te doy el audio? Dale tú el audio. ¿Ahora? Sí, ¿Me ahora. escucháis ahora? Sí, sí. Vale. Hola a todas. Bueno, en primer lugar, pediros disculpas porque no tengo la cámara puesta. y eso facilita mucho, como decía Miguel, el que sea un espacio mucho más compartido, ¿no? Donde todas nos veamos las caras. Pero bueno, como no tenía la cámara puesta, he decidido hablar, que por lo menos me escuchéis la voz, ¿vale? Bueno, yo quería comentar algunas cosillas, ¿vale? Y bueno, por un lado, sobre la pregunta que salió al principio, bueno, yo soy Blanca y ahora mismo colaboro con distintas asociaciones y proyectos aquí en Extremadura y durante mucho tiempo he trabajado en la Coordinadora Extremeña de ONGs, que no sé si alguna de vosotras la conocéis, y bueno, a la gente de la fábrica de toda la vida os conozco porque estuvimos organizando juntas el encuentro de buenas prácticas de economía social de hace 2 o 3 años. Bueno, lo digo para que me ubiquéis, ¿vale? El caso, que en cuanto a la cuestión que planteabais sobre cómo abordar el tema de los cuidados
en una dinámica o en una formación o en un espacio de grupo donde hay una persona que a lo mejor llega nueva o llega externa y no quiere participar de esa dinámica, o que sea una persona pues que le tense esa situación, ¿no? Donde abrirse más desde lo emocional y tal. Yo ahí, desde mi experiencia y también desde el aprendizaje que he tenido con otras personas que me han ido formando, es hacerlo. O sea, creo que la única manera de aprender es experimentándolo y permitir que la gente lleve su propio ritmo. Habrá gente a la que le vaya calando y le vaya transformando y habrá otra a la que no, obviamente. Pero creo que esas dinámicas de grupo se establecen porque hay varias personas o una persona que se emperra en que eso tire para adelante y entonces poco a poco, como si fuera una gota malaya, eso va surgiendo, ¿vale? Y hay muchas más personas que se van empapando de todo esto y eso yo lo he visto en mi trabajo, ¿vale? Cómo se ha ido contagiando y al final, como eso genera mucho bienestar, pues va a haber mucha más gente que se sume. Entonces yo, en ese sentido, os animo a que lo intentéis, a que si os apetece, si no lo habéis hecho ya, ¿vale? O si no lo habéis experimentado, pues que a base de insistencia eso se consigue. Que creo que las personas que están dentro de las organizaciones son al final las que las transforman, ¿vale? ¿Qué más cosas os quería decir? Luego, otra cosa... Ay, es que tengo aquí varias cosas anotadas, pero ni las entiendo. Bueno, así como pregunta al aire, quería trasladar que yo esto sí lo he vivenciado en las organizaciones en las que he estado, ¿vale? Y sí que creo, bueno, había una compañera que ha hecho un comentario como que ella pertenece a una organización de las que vive subvenciones y que pero esto pues tiene una estructura vertical y es muy difícil los cuidados. La urgencia y el día a día, desde luego, son muy complicadas, ¿no? Pero yo sí que creo que da igual que sea una organización que viva de subvenciones, da igual que haya una urgencia permanente, que tengamos muchísimo trabajo, es muy difícil, pero sí que se puede, ¿vale? O sea, que sí que a base de constancia y de interiorizarlo sí que se puede. Y luego, en ese sentido, también quería lanzar una pregunta al aire en cuanto a esto. Yo sí lo he vivenciado mucho en organizaciones y en colectivos, ¿vale? Con muchas dificultades, obviamente, pero también con muchas satisfacciones, pero sí que me gustaría saber cómo esto se podría trasladar a otros espacios más institucionales que creo que con esta vivencia de experimentar el cuidado en la propia estructura podrían transformarse y podrían transformar también sus dinámicas hacia afuera. Y con esto, por ejemplo, se me ocurren pues, administraciones pequeñitas tipo los ayuntamientos o, por ejemplo, ahora mismo con todo el tema educativo, tal y como está la situación, que es muy compleja, a los equipos directivos de los centros educativos. O sea, que me parece que sería muy interesante que todo esto también se vivenciara, no solo en el ámbito no formal de las organizaciones, sino también que se pudiera vivenciar desde el ámbito de la administración, que al final también transforma y también tiene una pata puesta en la sociedad, ¿no? Que es que continuamente están generando dinámicas. Porque además creo que la administración también es un reflejo. Entonces, bueno, pues me gustaría lanzar esa pregunta, ¿no? Un poco cómo podríamos abordar esto con la propia administración para que también lo experimenten y también lo desarrollen. Y ya está. Eso eran algunas de las anotaciones que tenía. Muchas gracias. Muchas gracias, Blanca. Como una pregunta al aire, no sé si alguien se siente aire ahora. Yo también lo creo importante, pero voy a hacer una cosa que no he dicho antes y que también nos puede llevar a confusión, ¿vale? Cuando lo has dicho, que no tiene nada que ver, no es lo que has dicho, pero me ha llevado a eso. Es verdad que en los equipos directivos se puede hacer y de hecho nosotros algún trabajo de eso también hemos hecho. En ayuntamientos, bueno, en Albuquerque intentamos experimentar, pero hace ya muchos años y bueno, no salió tampoco como me hubiera gustado que saliera, pero bueno, también éramos hace muchos años, no sé si ahora esa de otra forma, pero es verdad que en otros espacios, no solamente de organizaciones sociales, hay que tener en cuenta, desde el momento que hay un grupo, hay que tener en cuenta los cuidados. Pero no hay que olvidarnos, ¿vale?, de la perspectiva final, lo que estamos cuidándonos, ¿vale? Lo digo porque hay también multinacionales que incluyen en sus dinámicas espacios como que está genial, ¿eh? O sea, guarderías infantiles en sus no sé cuántos sitios, ¿no? La imagen está de típica, que no sé si habéis visto, está de Spotify, ¿no? De Google, ¿no? Allí la gente trabajando allí, jugando allí al ping-pong, tirados allí, ¿no? Reflexionando, ¿no? Como juega en un espacio como agradable. Sí, guay, ¿no? Es como, vamos a no perder cuál es el objetivo de esa gente y cuál es el objetivo nuestro, ¿vale? Se pueden parecer las cosas, yo no digo que no, incluso podemos usar técnicas iguales, herramientas iguales,
Pero las herramientas se pueden ideologizar o desideologizar también, ¿vale? Igual que las herramientas del amo, que son hechas de internet, nosotros las cogemos por otras cosas, pues ellos pueden coger herramientas que nosotros creemos que son chulis, por decir un calificativo un poco así, y cogerla para detectar quién es competitivo, quién tiene dote de liderazgo, quién soporta mejor la presión, para el beneficio, ¿vale? O sea, que también veamos, o sea, que en esta idea de trabajo de grupos hay también metido toda esa corriente que para mi gusto es bastante peligrosa, porque no sé si el objetivo último son los cuidados. O sea, puede tener un cuidado momentáneo, placentero, más bien te puede dar un bienestar placentero, pero ¿cuál es el objetivo último? ¿No? Ahí Hay que preguntarlo. dice Francesca que más los de Google lo hacen todo para que no tengas que salir nunca de tu espacio de trabajo. Bueno, sí, exactamente, para que al final no haya más vida que esa vida, ¿no? Que tu vida allí, porque estás tan bien en tu sitio, ¿no? Tienes hasta gimnasios, es como que habría que verlo, ¿no? Seguramente si nos sentáramos me ganaría en la dialéctica uno de Google, ¿no? Tendría que tener las cosas muy claras. Pero seguramente que el objetivo que queremos aquí ahora, para por qué nos cuidamos y desde dónde nos estamos cuidando, no es el mismo objetivo que tiene el de Google. Y eso lo voy a relacionar con el tema del equipo directivo, porque también hay que ver, primero tiene una cultura, ¿no? O sea, hay que tener una cultura organizacional muy importante. Los cuidados no llegan si no hay una cultura de paz, entendida en su amplio concepto de una organización. Si no hay cultura organizacional que busque de verdad la no competitividad, el apoyo mutuo, la colaboración, ahí los cuidados van a chocar. Entonces... Bueno, pues por no alargar mucho más, parece que no hay tampoco muchas más preguntas. Vamos a pasar a la radio para que no se nos acumule el tiempo de unas cosas con las otras. Yo quería cerrar también dando las gracias a las que estáis aquí, a las que no han entrado hoy, a todas las que han pasado durante la semana. La verdad es que para la fábrica en la parte interna ha sido maravilloso toda la semana, porque nos ha llevado a una reflexión que queríamos hacer con vosotras físicamente, y en este caso no se ha podido, pero bueno, pues todos los días nos hemos quedado con un debate bastante sano y muy bonito también después de las charlas, que bueno, que nos ha llevado a reflexionar ciertas cosas, a intentar aplicar otras de las que han salido. Y por otro lado espero también que, bueno, que queden herramientas y frases y charlas de las que han pasado en vuestras cabezas y que las podamos aplicar a nuestras organizaciones. Ese era el objetivo principal del encuentro, tener esta serie de herramientas para aplicarlas. Y bueno, a partir del lunes subiremos todas las charlas al canal de YouTube de la fábrica para que queden ahí y las podáis revisar. Y bueno, creo que en un mes o incluso menos tendremos ese fanzine con los textos de las compañeras y bueno, pues haciendo un poco un resumen de toda la semana que hemos pasado, que para nosotras, y hablo creo que en nombre de todas las que estamos aquí de la fábrica, ha sido un verdadero placer. Así que, sin más, nos vemos cuando nos dejen en las calles y en lo físico, que para nosotras es importante, y lo que he dicho toda la semana, haremos otro abrazanías, o ya veremos qué nombre le ponemos cuando nos dejen tocarnos de verdad. Y nada, poco más, que muchísimas gracias por haber estado acompañando el proceso, que para nosotros era importante. Y sin más, os dejamos el enlace de la radio, que lo tenéis en el Facebook, pero os lo dejo aquí directamente también. Y ahí podéis escuchar a partir de ya, que le voy a dar al play para que nos pongamos las conclusiones del encuentro. Tenemos aquí a la familia de AECOS, que va a liderar un poco el espacio radiofónico. Muchísimas gracias, Miguel, por venir aquí.
Y tendremos a Emilio también, a Elena Calleiro, Emilio Murillo, de un taller el viernes también dentro de la fábrica sobre la mirada sistémica. Va a hablar un poco también de eso. Es una herramienta que compartiremos en ese documento o fanzine, ya veremos qué nombre le daremos. Y bueno, por si queréis escuchar, también fue un momento bien interesante dentro de la organización, ese taller que fue el único taller que hemos podido hacer físico. Así que ahí os dejamos el enlace. Nos vemos en un minuto que le voy a dar al play en la radio. Muchísimas gracias.